Cordial saludo. En el anterior video culminamos el ejercicio de calcular todas las medidas de tendencia central y las medidas de posición y dimos las dos primeras medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación. Aquí estoy presentándoles la tabla de resumen del ejercicio que he construido para ustedes a lo largo de estos dos videos anteriores. Quiero tomarme un tiempo para explicarles el análisis que se debe hacer con respecto a esto. En primer lugar, ustedes van a identificar que tengo aquí seleccionadas las medidas de tendencia central. Nosotros ya sabemos que contamos con cuatro variables numéricas, es decir, cuantitativas, con las que podemos hacer el trabajo que estamos desarrollando a continuación. En primera instancia, lo primero que calculamos fue las medidas de tendencia central. Estamos hablando específicamente de la moda, la mediana y la media. Si ustedes se percatan, aquí hagamos el análisis del número de hermanos. Nos encontramos con que la moda es 2, es decir, que la mayoría de personas tienden a tener solamente 2 hermanos. Encontramos que la media es 2.2. Por un ejercicio de redondeo, sabiendo que o conociendo que es una variable cuantitativa discreta, pues sabríamos que tienden a tener 2 hermanos. Es decir, que tanto la moda como la media tienden a un valor igual. Igual ocurre con la mediana, es decir, que aquí podemos identificar que la gran mayoría de los estudiantes que encuestamos, las 60 personas que tomamos como población de estudio, suelen tener 2 hermanos. Ahora bien, si hacemos lo mismo con número de hijos, nos encontramos que la moda es 0, la media es 1 y la mediana es 1. ¿Qué nos permite decir este ejercicio? Nos permite decir que la gran mayoría de personas que están cursando el programa de estadística descriptiva tienen, en primer lugar, el primer gran análisis es que la mayoría no tienen hijos. Y estamos diciendo que la media y la mediana nos indican que tienen un hijo. Quiere decir que la población que fue objeto de estudio suelen tener un hijo o no tener hijos. Ahora bien, si nos vamos para la variable edad, que es una variable de tipo cuantitativa continua, identificamos que la edad tiene como moda 26,21. Recuerden que a diferencia de número de hermanos y número de hijos, aquí hay que calcularlo por las fórmulas que se les orientaron en la parte inicial. Nosotros no podemos identificar cuál es el número que más se repite porque es una variable continua. Es decir, hay que utilizar la fórmula. No se pueden utilizar las herramientas que proporciona el Excel para el cálculo de las variables continuas. Hay que usar la fórmula. Soy reiterativo en esto porque yo, en el tiempo que llevo como docente de la asignatura de estadística descriptiva, suelo encontrar que muchos estudiantes, por la facilidad que permite la herramienta Excel, caen en el uso del Excel, de la formulación de Excel para el trabajo de las variables continuas, y esto termina complicándoles el buen desarrollo de su curso. Hay que hacer uso de las fórmulas orientadas para las variables cuantitativas continuas. Dicho esto, y reiterándolo, me permito hacer el análisis de la variable edad con respecto a las medidas de tendencia central. ¿Qué puedo identificar acá? Puedo identificar que, en primer lugar, la gran mayoría tienen en promedio 26 años. Sin embargo, el grueso de la población ronda los 30.75 años, es decir, casi los 31, y la mediana es 29.71. ¿Qué me permite decir esto? Me permite hacer un análisis de proximidad dentro de los números y decir que el grueso de las personas que estudian estadística descriptiva tienen entre 26 y 31 años de edad, lo que quiere decir que tiene cierto sentido que no tengan hijos o en su gran mayoría tengan uno solo. Ahora bien, si ustedes se percatan con respecto a las medidas de tendencia central, con respecto al salario, la variable salario, que aquí la selecciono, nosotros identificamos que el rango de dispersión es mucho mayor. ¿A qué me refiero? Estamos hablando entre 1.266.000 y 2.330.000 pesos. Esto quiere decir que tenemos una gran variabilidad, pero eso lo vamos a analizar cuando lleguemos a las medidas de dispersión. Es muy difícil sacar un análisis para salario
y para edad, porque existe mucha dispersión o mucha diferencia entre los valores obtenidos con respecto el uno al otro. Caso diferente de número de hermanos y número de hijos, que tienden a ser números muy similares. Ahora, también depende del rango con que se están manejando estos datos. ¿A qué me refiero? Mientras que el número de hermanos teníamos una variación entre 0 y 5 hermanos, y el número de hijos entre 0 y 4, en edad tenemos una variación entre 16 y 50, mientras que en salario tenemos una variación entre 700.000 y 9 millones. Entonces podríamos decir que existe cierta cercanía también en los datos de variables cuantitativas continuas. Ahora, como es difícil sacar un análisis de esto, es importante entonces solidificar o fortalecer nuestros análisis con las medidas de posición y las medidas de dispersión. Con respecto a las medidas de posición, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Lo primero que tenemos que decir es que identificando el primer 25%, el segundo 25%, es decir, la mitad, el 50%, el 75% y por supuesto el último cuartil, que es el 100%, ¿qué tantos datos pueden existir en estos rangos? Si ustedes se percatan, el cuartil 2 siempre tiene el mismo valor de la mediana, siempre. ¿Por qué? Porque es que la mediana es el dato de la mitad, es decir, el 50%. Y el cuartil 2 representa el primer 50% de la población. Ahora bien, si nosotros decimos que en el primer cuartil están los datos 1 para hermanos, 0 para hijos, 25 para edad y salario 1.237.000, vamos a decir que todos los datos que sean menores a ellos están en ese rango del cuartil, están contenidos dentro del cuartil. El segundo cuartil nos habla de los datos que son mayores al primer cuartil, pero menores o iguales a los datos que estoy sombreando. De la misma manera ocurre con el tercer cuartil y el cuarto cuartil. Sin embargo, también sigue siendo difícil un análisis con respecto a estos datos, porque miren, por ejemplo, la variación tan grande y tan significativa que hay tanto en la variable edad como en la variable salario. Mientras hasta aquí llegamos a un total de 2.700.000, aquí tenemos 9 millones. Aquí tenemos un 50 y aquí tenemos que la diferencia entre la edad del tercer cuartil y el primer cuartil es apenas de 10 datos. Entonces podríamos decir que la mayoría de los datos están ubicados en un rango entre 1.200.000 y 2.700.000 para el caso de salario, entre 25 y 35 para el caso de la edad. Y si ustedes se percatan, para el caso del número de hermanos y número de hijos, la proximidad es mucho más sensible, es mucho más visible, y entonces podemos decir, se percibe que la mayoría de la población tiene, o sea, hasta el 50% de la población tiene solo 2 hermanos y hasta el 75% de la población tienen 2 hijos. Esto es el tipo de análisis que podríamos empezar a realizar aquí. Pero miren cómo cambia de manera interesante la evaluación de las medidas de posición si hablamos en el concepto de deciles. Por ejemplo, nosotros podemos identificar que para la variable hermanos contamos con un solo decil que tiene 0 hermanos. Es decir, el 10% de la población tiene 0 hermanos. Sin embargo, el segundo y el tercer decil dice que hasta un 20% de la población puede tener un hermano. Y aquí decimos que el 30% de la población tiende a tener 2 hermanos. Entonces ya podemos identificar de manera mucho más clara cuáles son los comportamientos de tendencia en este rango. Por ejemplo, podríamos decir que un 20% de la población tiene entre 1 o 3 hermanos, un 30% de la población tienden a tener 2 hermanos y un 10% de la población tienden a tener 0 hermanos o hasta 4 hermanos y un 10% de la población podría tener hasta 6 hermanos.
Esto ya significa que yo puedo ir caracterizando la población. Ahora miren caso curioso con el número de hijos. Yo ya me atrevo a decir aquí que un 40% de la población no tiene hijos y un 30% de la población tiene un hijo. Es decir, que el 70% de la población no sobrepasa un hijo en su vida. Esto es un dato bastante importante. Me permitiría decir que el grueso de los estudiantes que cursan la asignatura de estadística descriptiva no tienen hijos y cuando mucho tienden a tener un hijo. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que de 10% existe para 2, 3 y 4 hijos. Ahora puedo hacer un análisis muy parecido con respecto a la edad. Si ustedes se percatan, entre el primer decil y el sexto decil tenemos una diferencia de 10 años. ¿Esto qué me permite decir? Yo podría hacer una afirmación como que el 60% de la población tiende a ser menor de 31 años. Y esto es algo bastante interesante, porque ya son afirmaciones que yo puedo hacer con el comportamiento de los datos. Caso similar pasa con la variable salario, porque yo ya me podría atrever a asegurar que menos del 80% de la población ganan más de 3 millones de pesos y solamente un 20% superan los 3 millones de pesos de salario. Recuerden que estos son datos hipotéticos, son datos inventados, pero miren que yo ya puedo sacar análisis que me permitan caracterizar mi población. Ahora bien, recordemos qué es la varianza. Recordando qué es la varianza, nosotros podemos, voy a darle copiar, vengo aquí y le pego formato para que todo me quede en un formato igual. Si ustedes recuerdan, hablamos que la varianza es un dato que nosotros calculamos pero no nos permite hacer mayor toma de decisiones porque tiene una respuesta cuadrática. Es decir, es muy difícil sacar un análisis desde la varianza. Sin embargo, la desviación sí me permite tomar un análisis. ¿Cuál es el análisis? Supongamos que nosotros tenemos aquí la media, voy a darle copiar y le voy a pegar aquí usando la fórmula de transponer. Este transponer lo que me permite es que si yo ocupo una fila, la puedo transformar en una columna. Las vamos a centrar a todas. Voy a ponerle un bordecito a esto y vamos a escribirle a esto media menos desviación y aquí le vamos a poner media más desviación, que es el análisis real que hay que hacer. Ahora vamos a tomar la desviación, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con la media, pegamos con transponer, le damos un formato y entonces empecemos a trabajar. Hagamos aquí en esta celda igual la media menos la desviación y hagamos en esta celda igual la media más la desviación. Vamos a arrastrar esta fórmula hasta aquí y vamos a arrastrar esta fórmula hasta aquí. Vamos a pegarle formatos para poder hacer el análisis que quiero mostrarles. ¿Qué logro identificar aquí? Yo logro identificar que para la variable, vamos a copiar esto también aquí para poder identificar estos comportamientos. Cuando yo hago esta relación, identifico el rango entre el que oscila el número de hermanos de mi población. Estamos diciendo que la mayoría de la población tiene entre 0,6 y 3,7 hermanos. ¿Qué quiere decir eso hablando en términos reales? Entre 1 y 4 hermanos. Si nosotros volvemos a la tabla de deciles, nosotros encontramos que estamos hablando de que el 80% de la población está con 1 o 4 hermanos. Y si ustedes se dan cuenta, tan solo queda un 10% afuera con 0 hermanos y un 10% afuera con más de 4 hermanos. Lo mismo vamos a hacer el análisis con número de hijos.
Ustedes me van a decir, pero ahí está dando un número negativo. Por supuesto, al ser negativo, lo tenemos o sea, lo consideramos como a lo sumo un 0, es decir, este menos 0,1 pasa a ser un 0, porque no existe menos un hermano. Y entonces nosotros decimos que el grueso de la población tiene entre 0 hermanos y 2,1 hermanos, es decir, 2 hermanos. Y nosotros cuando venimos a hacer el análisis aquí, nos percatamos que efectivamente el 80% de la población tiene entre 0 y 2 hermanos. Y ya vamos identificando comportamientos de las variables. Ahora, el rango de edad me dice que la mayoría de la población debe tener, o la gran mayoría de la población puede tener entre 22,96 años y 38,54. Si nosotros venimos aquí, nos damos cuenta que estaríamos hablando de 24 hasta un poco más de 37. Y estamos hablando que el 70% de la población estaría vinculado en ese rango. Y en el caso de salario estaríamos hablando desde 635.000 pesos, que me vincula el primer decil, hasta 4.024.000. Es decir, nuevamente el 80%. ¿Qué me permite? Hagamos un análisis de esto. Digamos que yo soy el coordinador del programa de ingeniería de la Universidad X y estoy buscando conseguir estudiantes para la asignatura de estadística. Entonces yo ya sé que en mi nicho de mercado, las personas que yo podría ir a ofrecerles el programa, ¿sí? Podrían ser personas que tengan entre 22 años y 39 años, haciendo análisis de mi rango de edad. Podríamos decir que podríamos considerar que tuvieran hasta 2 hijos. Podríamos decir que es un buen factor que tengan entre 1 y 4 hermanos y que tengan un salario menor a 4 millones, porque serían personas que cumplirían con el perfil para poder cursar, ¿sí?, la asignatura de estadística descriptiva, dado el comportamiento actual de los estudiantes, teniendo en cuenta, y esto lo digo bien entre paréntesis, bien sostenido, que estos datos son inventados. Con datos reales yo podría hacer podría tomar una decisión mucho más fuerte para decirle mi programa de incorporación y de matrículas de la universidad, qué tipo de personas son las que suelen cursar la asignatura. Ahora, esto es el análisis con respecto a las medidas de tendencia central, posición y dispersión. En este tercer y último video, yo les voy a enseñar cómo calcular otras medidas que hemos estado dejando a un lado por el mismo orden común que hemos desarrollado estos videotutoriales. El primer herramienta que vamos a calcular se identifica como coeficiente, que es la última medida de dispersión que no tengo vinculada aquí. Ahora bien, hecho este análisis, vayámonos a hacer el cálculo del coeficiente de dispersión. El coeficiente de dispersión pues no es más que una operación matemática sencilla que me permite identificar el porcentaje o el índice con el cual están agrupados los datos. Vamos a identificar que el coeficiente de dispersión no es más que el resultado de la división de la desviación típica en la media. Ese coeficiente debe ser expresado en porcentaje, ¿sí? Entre más grande sea el porcentaje o más pequeño sea el porcentaje, va a inferir que tiene un comportamiento la agrupación de los datos. Vamos a empezar a hacer el análisis con respecto a la primera variable que nosotros ya identificamos, que es número de hermanos. Entonces, pues ya saben que tenemos todo esto en un solo libro de Excel. Entonces copio número de hermanos y lo pego aquí con un control V. Ahora bien, ya tenemos número de hermanos. Como estamos hablando de que requerimos de la desviación y de la media, entonces traigamos la media, que ya sabemos que la tenemos. Sabemos que está para mí, en mi libro de Excel, está en la celda FM99. Entonces yo simplemente la traigo. Recuerden utilizar la tecla F4 para fijar la celda. Quiere decir que si ustedes arrastran hacia cualquier lugar la celda donde está la media, siempre va a aparecer el
el mismo valor, vamos a traer en este mismo formatico, traigamos la desviación, ya sabemos que es la raíz de la varianza que la calculamos anteriormente, y ahora vamos a utilizar el mismo formato, vamos a escribir coeficiente, y entonces vamos a tomar la desviación y la vamos a dividir en la media, igual FO 318 dividido FO 315. Y entonces aquí ustedes ya ven la fórmula, la fijo en ambos casos, le doy enter, me dice que mi porcentaje es 69.24. ¿Qué quiere decir ese 69.24? Que la mayoría de los datos están agrupados, es decir, que no existe mucha diferencia entre los datos que hay. Y ustedes recordarán con el análisis que acabamos de hacer, identificábamos que el 80% de los datos tenían un comportamiento similar. Ahora hagamos lo mismo, vamos a copiar el mismo formato para la variable número de hijos. Entonces le damos control C, control V, número de hijos, traigamos la media, control C, control V, el valor de la media, copiemos la desviación, control V, pegamos el mismo formatico, la división de 1,3 en 0,98 me da 115,19. Por supuesto, lo ideal es que los datos nunca superen el 100%. Entre más grande sea ese coeficiente, mejor para el comportamiento de dispersión. Entre más pequeño sea, quiere decir que están más dispersos y menos control tenemos sobre la variable. Ahora vamos a hacer lo mismo para las variables cuantitativas continuas. Aquí el coeficiente se calcula de la misma manera. Entonces tomamos edad, tomamos la media, sabemos que es 3075, copiamos la desviación, control V, copiamos el mismo formato, ya sabemos cuál es la operación, basta con copiar la fórmula y pegarla, y ya tenemos que es un 25,33. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí el rango de desviación sí es bastante interesante. Ya identificamos que existe gran variabilidad. Ahora, hagamos lo mismo con salario. Lo más seguro es que nos va a dar un coeficiente también bastante particular. Copiamos la desviación, copiamos el mismo formato, y al copiar el coeficiente nos encontramos con un 72,74. ¿Por qué es tan diferente el comportamiento de salario al de edad? Porque nosotros identificamos que de los 60 datos, la mayoría de personas, o sea, no podíamos agrupar un grueso de población en un pequeño grupo. ¿A qué me refiero? Habían tantas personas de 16, 18, 19, 20, como de 30, 39, como de 40. En cambio, en salario, ustedes recordarán con el análisis que hice al principio, que el 80% de la población ganaba menos de 4 millones. Entonces aquí nosotros estamos confirmando lo que estábamos aseverando en los análisis que realizábamos ahorita. Ahora, esto es con respecto a las medidas de dispersión, pero hay una medida de dispersión adicional que no se calcula de manera grupal, sino de manera particular para cada uno de los datos, y es el comportamiento que tiene cada uno de los valores obtenidos con respecto a las medidas de dispersión y de forma. Estamos hablando del puntaje típico. El puntaje típico lo que hace es que mide la desviación con respecto a cada uno de esos datos. Entonces aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros aquí, como es tan particular, yo ya lo realicé para ponerles el simple ejemplo. Voy a ubicar la pantalla y les explico. Aquí nosotros lo que hacemos es que tomamos el cálculo de Z. Z es el puntaje típico. X es cada uno de los valores que tenemos en nuestra tabla, es decir, cada uno de nuestros 60 datos. Le restamos la media y a ese resultado lo dividimos en la desviación. Entonces, ¿yo qué hice? Copié de aquí de la parte superior la media y la desviación y traje las tablas originales de número de hermanos, número de hijos, de edad y de salario. Ahora, calculé Z. ¿Cómo lo formulé? Formulé algo sencillo. Dice, inicialmente tomamos el número de hermanos, le resto la media, eso va encerrado en un paréntesis, y lo divido en la desviación. Como copié esto en formato de tabla, basta con darle enter y de manera inmediata me replica la fórmula para todos los datos. Este puntaje que ustedes ven
es la diferencia que existe entre cada uno de estos datos con respecto a las medidas de tendencia central y dispersión. Si ustedes se percatan, estamos hablando de que para el 0 son valores negativos y para el 1, porque nuestra media es de 2,15. Eso nos haría el numerador negativo. Sin embargo, cuando nos acercamos al 2, miren cómo es de pequeña la diferencia. Aquí estábamos hablando que en el 0 era 1,43 y en el 2 es de 0,10. Y cuando nos alejamos del 2 que teníamos, se hace más grande. Esto nos permite entonces hacer un análisis de comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, al tomar una opción de gráfico, la que ustedes gusten, van a identificar un patrón de comportamiento de crecimiento. En donde ustedes identifiquen mayor cantidad de datos es donde tiende a estar la media, la mediana y la moda. Yo le voy a dar a cancelar aquí porque no necesito nuevos gráficos. Ahora, esto mismo lo hacemos con número de hijos, la fórmula es exactamente igual. Hacemos esto con edad, que la fórmula es exactamente igual, el dato menos la media dividido la desviación. Enter y se replica. Y lo mismo hacemos con salario. Esto nos permite identificar cuál es la variación que existe entre cada uno de los puntos que calculamos con respecto a las medidas de tendencia y de desviación. El análisis del puntaje típico tiende a ser complejo, pero es la puerta para el cálculo de medios estadísticos como medidas de distribución, pero hasta aquí lo vamos a dejar como un medio informativo. Posteriormente vamos a llegar ahora entonces a las medidas de forma. Cuando nosotros hablamos de medidas de forma, estamos hablando de que vamos a analizar cuál es el comportamiento de los datos con respecto a sus gráficos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de medidas de forma, vamos a hacer dos análisis. El análisis de la gráfica a lo horizontal y a lo vertical. Cuando nosotros empezamos a hablar de las medidas de forma, tenemos que empezar diciendo que las medidas de forma evalúan el comportamiento de los datos con respecto a la campana de Gauss. Ya les voy a explicar la campana de Gauss. Existen dos elementos que vamos a analizar. El primero es la simetría, que es el análisis horizontal, y el segundo es la kurtosis, que la kurtosis es el análisis vertical. Cuando nosotros hablamos de la simetría, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que analizar, uno, y se los pongo, resalto aquí en color rojo, teniendo presente que siempre el valor de la mediana se localiza entre la moda y la mediana, se afirma que una distribución es simétrica. ¿A qué me refiero? Si nuestra moda es 1, nuestra mediana es 2 y nuestra media es 3, estaríamos diciendo que nuestra distribución es simétrica. Si la media es mayor, sería asimétrica a la derecha, y si la media es menor, sería simétrica a la izquierda. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la campana de Gauss. Estamos diciendo que cuando la media, la mediana y la moda son iguales, tenemos este comportamiento. Es decir, que la parte derecha es igual a la izquierda. Esto es lo que sería ideal o una curva normal. Cuando decimos que es simétrica positiva, quiere decir que la media, que es esta línea que yo tengo en negro, es mayor que la mediana y es mayor que la moda. Entonces tendríamos que el grueso de datos estarían a la parte izquierda. Cuando es negativa ocurre el caso contrario. La mayor cantidad de datos están a la derecha del gráfico, siendo el punto de referencia siempre la media. ¿Listo? Dicho esto, entonces tenemos que conocer que existen dos formas de calcular la simetría. La primera parte del postulado del señor Pearson. Pearson afirmó que la distancia entre la media y la moda es 3 veces la distancia entre la media y la mediana, y entonces formuló la siguiente ecuación. Ahora, esta fórmula es la fórmula de simetría con respecto a la moda o a la mediana.
Teniendo en cuenta que se necesita la media y la desviación y la moda, entonces yo voy a traer cada una de esas variables. Ahora empecemos con nuestra primera variable. Nuestra primera variable, control C, control V, es número de hermanos. Voy a tomar los datos de lo que calculamos anteriormente. Entonces traigo media, V, sabemos que es 215, ya sabemos que es FM es 99. Traemos moda, que sabemos que es de 2, la moda para nuestro ejercicio FM 26, y traemos la desviación. Ahora, voy a copiar el formato que tengo para mis datos aquí, formato, y voy a escribirle AS moda. AS moda. Es decir, asimetría por cálculo de la moda. Entonces ahora nosotros vamos a calcular nuestra moda. Sabemos que tenemos que escribir igual, tomamos la media, le restamos la moda y esa operación la dividimos en la desviación. Le damos enter y nos está dando 0,10. Como es positiva y es muy cercana a 0, significa que efectivamente tenemos un comportamiento simétrico, pero es levemente positivo. Ahora hacemos el cálculo para nuestra variable número de hijos. Control C, control V, traemos la media, V, traemos la moda, V, traemos la desviación, V, traemos el mismo formato, control C, pegar formato, pegar fórmulas. ¿Y yo qué voy a hacer? Como ya le copié la fórmula, basta con que arrastre esto de aquí hacia el lado y de una vez me va a calcular mi moda. Me dice que mi moda es de 0,87. Estamos identificando que la fórmula es asimétrica positiva, pero ya estamos diciendo que existe más dispersión de datos que con respecto a la variable número de hermanos. Hagamos los mismos cálculos para la variable edad. Aquí no hay diferencia significativa entre las variables cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Copiamos media, copiamos moda, copiamos desviación. Esa es la ventaja de tener todo construido en una misma hoja de datos, porque pues basta con que ya identifiquemos dónde tenemos el grueso de la información y basta con copiar y pegar. Y ahora calculemos la moda. Vamos a control C, voy a hacer lo mismo, control V, doy doble clic donde está la fórmula y modifico las celdas con el cursor arrastrándolo nada más. Ya sé que estos son mis datos y me da 0,58, un dato también positivo pero más confiable o menos disperso que el número de hijos. Hagamos lo mismo para la variable salario, V, control V, control V y copiamos la fórmula. De esta manera identificamos qué comportamiento tienen nuestros datos con respecto a la simetría. Y nos damos cuenta de que la variable hermanos es la más cercana a una simetría perfecta. Posteriormente tendríamos la edad, posteriormente el salario y por último tendríamos el número de hijos. Pero estamos diciendo que todas son simétricas, es decir, que todas tienen un comportamiento similar a la campana de Gauss. Como son positivas, quiere decir que hay mayor cantidad de datos menores a la media. Y es algo que ustedes pueden identificar aquí bastante sencillo. Voy a arrastrar esta imagen para aquí abajo para poderlo tener todo en una sola pantalla. Si ustedes recuerdan, la media para aquí es 215. Y estábamos diciendo que la mayoría de personas tenían menos de 2 hermanos. Miren que aquí la media es de 0,98, es decir, un 1, por ejemplo, y la moda es 0. O sea, casi todos los datos estaban acá. Y lo mismo ocurre aquí con edad. La mayoría de personas tienen 30 años, pero la moda está en 26. El salario, la media es 2 millones, pero la moda es 1.200.000. Se dice que el coeficiente debe variar cuando mucho de -3 a 3.
Si se rompen los límites de 3 y menos 3, quiere decir que nuestra distribución no tiene un comportamiento de distribución normal. No se asemeja a una distribución normal y por ende requiere que le demos un tratamiento especial desde otros modelos de distribución, que es un tema que ustedes pues van a estudiar más a fondo cuando lleguen a la parte de estadística probabilística e inferencia. Ahora, esto es el cálculo con respecto a la simetría con respecto a la moda. Con respecto a la mediana, nosotros tenemos que aplicar este mismo ejercicio, pero entonces en vez de traer a la moda, vamos a traer a la mediana. Entonces vamos a hacer el ejercicio control C, control V, control C, control V, la desviación V, y traigamos el mismo formatico. Entonces control C, formato, AS mediana, y la fórmula es básicamente la misma, pero entonces vamos a multiplicarlo por 3. Entonces yo lo voy a escribir aquí para ustedes. Igual 3 igual paréntesis 3 por paréntesis de la media por la menos la mediana dividido la desviación. Enter. Me está dando 0,30. Ahora, hagamos el mismo ejercicio para el número de i. Entonces, media, mediana, desviación. Y entonces copiamos esto, lo pegamos, doble clic en la fórmula, arrastremos los datos para ahorrarnos un proceso de formulación. Enter. Y caso interesante, nos está dando negativo. Miren qué interesante este caso, porque al darnos negativo quiere decir que no estamos identificando un comportamiento igual entre el comportamiento del caso mediana al caso moda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y de dónde surge esto? Mientras que nuestra moda era 0, nuestra mediana es 1. Y eso depende del tipo de datos que nosotros estamos calculando. Como nosotros teníamos en el caso anterior una operación matemática basada en el 0, pues todo dependía del valor de nuestra media. Y por eso nos está dando 0,98. Como en este caso el valor de nuestra mediana es mayor a nuestra media, por eso nos está dando negativo. Ahora, eso quiere decir que tenemos un comportamiento negativo de simetría. Yo, para este caso, que son esos análisis particulares que hay que hacer para la evaluación de cada caso, me quedaría con el cálculo de la simetría con respecto a la mediana. Igual no es muy significativo el cambio porque tiene casi un comportamiento simétrico. Es apenas de 4 décimas la modificación con respecto a la media, ¿sí? Que es algo que ustedes pueden evaluar desde el 0,98 que tenemos en la media. Sin embargo, ¿por qué me quedaría yo con ese dato? Porque es que nuestra moda es un valor nulo, es 0. Y al ser un 0, pues afecta la operación. Ahora, estamos hablando para el caso específico número de hijos. Vamos a hacer el cálculo para la edad. Traemos media, mediana, desviación, V, y copiemos esto, V, doble clic en fórmula, arrastramos el dato, arrastramos el dato, arrastramos el dato, le damos enter y nos dice que es 0,40. Y si ustedes ven el comportamiento de la moda y el de la mediana, no difiere mucho, es bastante parecido. Ahora, hagamos el mismo ejercicio para el caso de salario, media, V, mediana, V, desviación, V, y entonces calculamos la mediana, la simetría con respecto a la mediana, control V, doble clic en fórmula, arrastramos datos, arrastramos datos, arrastramos datos, y nos va a dar un 1,09, que esto también es bastante significativo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos identificando aquí que nuestra media y nuestra mediana están más cercanas, pero la diferencia que nos da
es bastante significativa. Antes nos daba un 0,63, aquí un 1,09. Igual estamos hablando de solo cerca de 4 décimas de diferencia entre el uno y el otro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar aquí que para nuestra moda, voy a tomar esto, voy a combinar celdas, lo voy a verificar. Vamos a decir que es positiva. Positiva, positiva y positiva. Decimos que esta es positiva, esta es positiva, y esta es positiva, y sin embargo esta es negativa. Entonces lo voy a poner en color naranja y lo voy a escribir negativa. ¿Por qué hago esta relación? Porque quiero presentarles otra forma de calcular el ejercicio. Esta otra forma de cálculo del ejercicio es a través de las fórmulas del señor Boole. El señor Boole hizo una formulación, no les voy a explicar mucho el detalle de esto, ya lo tengo calculado y quiero que ustedes lo reconozcan. El otro calcula el coeficiente haciendo uso de las medidas de posición. Él hace una sola fórmula en la cual utiliza el primer cuartil más segundo cuartil menos 2 veces el segundo cuartil dividido en el tercer cuartil menos el primer cuartil. ¿Yo qué hice acá? Cogí, copié y pegué los cuartiles anteriores. Al copiar y pegar los cuartiles anteriores, entonces ya identifiqué cuáles eran los valores. Hice lo mismo para cada una de las variables, identificando cada uno de sus valores. Ahora bien, al identificar esto, pues hice simplemente la fórmula. ¿Cómo me queda la fórmula? Primer cuartil, que es 1, más el tercer cuartil, que es 3. Eso le resto 2 veces el segundo y esa operación completa la divido en la resta del tercer cuartil menos el primero. A mí me está dando que esto es una operación, voy a copiar esto aquí, me dice que es simétrica. En los modelos de Pearson identificamos que es levemente positiva. En el modelo de Boole estamos identificando que es completamente simétrica. Me gusta más el comportamiento de Boole porque estamos trabajando con una misma unidad de medida que son los cuartiles. Además que la operación es de pura aritmética sencilla. Ahora, hagamos el cálculo para el caso del número de hijos. El número de hijos, traemos de nuevo los cuartiles. Siempre sabemos que las posiciones que vamos a manejar son la 15, la 30, la 45, la 60. Entonces pues traemos los cuartiles, ya basta con que yo copie y pegue la fórmula y entonces me queda que es primer cuartil más tercer cuartil, eso se suma menos 2 veces el segundo cuartil, eso se hace en operación, al resultado lo divido en la resta del tercer cuartil menos el primero. ¿Esto qué me está dando como resultado? Un simétrica. Y si lo hacemos en análisis con el comportamiento del señor Pearson, nosotros identificamos que existe una variación importante aquí que hay que tener en cuenta. Sin embargo, al hacer esta variación, nosotros encontramos que teníamos el cálculo de moda que era positiva y el cálculo de mediana que era negativa, pero los dos son valores muy cercanos al cero, más en el cálculo de mediana que yo les dije a ustedes anteriormente que prefería el valor de la mediana que no el de la moda por las características de que nuestra moda era un valor nulo. Sin embargo, yo en este caso me atrevería a mantenerme sobre el concepto de que prefiero el cálculo de la mediana que el cálculo del cuartil o el cálculo de la moda. Si hacemos el mismo ejercicio con el caso de edad, identificamos nuevamente que es positiva porque estamos obteniendo un valor mayor que 0. En este caso es bastante interesante porque todos nos dieron positivos. Y aquí nos está ocurriendo lo mismo con respecto al señor cuartil y las otras dos medidas. El coeficiente de Boole, a diferencia del de Pearson, no permite un rango tan grande de variación como el de 3 menos 3, sino que él trabaja con un rango de 1 y menos 1.
Ahora bien, dicho todo lo anterior, pasemos al cálculo de la kurtosis o apuntalamiento. El cálculo de la kurtosis o apuntalamiento depende o va a estar orientado a ver qué tan alto o qué tan plana es la curva que estamos trabajando. Cuando nosotros hablamos de kurtosis o apuntalamiento, estamos hablando de qué tantos datos están agrupados cerca de la media. Entonces, esto nos permite analizar tres tipos de comportamiento verticales. Leptocúrtica, cuando hay muchos datos en la media y de a poquito se están distribuyendo a derecha e izquierda. Mesocúrtica, cuando el crecimiento y decrecimiento de la cantidad de datos por variable es simétrico. Estamos diciendo que tiene un comportamiento como la gráfica normal. O platicúrtica, y es decir, que casi todos los datos tienen una misma cantidad de repeticiones, que sería lo menos ideal. Lo ideal sería que tuviera un comportamiento mesocúrtico o leptocúrtico. Tengo que decir que esta imagen que ustedes están viendo de la gráfica de kurtosis es tomada de una página de internet que encontré en las imágenes de Google. A diferencia de todos los demás contenidos de esta página, no lo construí yo, entonces tengo que hacer la referencia, no me es de mi autoría. Ahora bien, nosotros tenemos dos formas de calcular la kurtosis o apuntalamiento. El más usado es trabajar con las medidas de apuntalamiento basados en la medida de posición. Estamos hablando que estaríamos trabajando con cuartiles y percentiles. Ustedes ya saben cómo se calculan cualquiera de estos dos. Sin embargo, yo ya hice cálculo de la herramienta manejando los promedios del estadígrafo de apuntalamiento. Si se dan cuenta, es un poco complejo, es básicamente volver a sacar una media basada en las medidas de apuntalamiento. Yo como quiero que ustedes se enfoquen más en las medidas de posición, pues entonces simplemente les expongo aquí el desarrollo. En el link del video van a encontrar el Excel desarrollado para que lo puedan consultar y ver cómo es que se construyó el ejercicio. Ahora, para hacer el cálculo con respecto a las medidas de posición, yo vuelvo a hacer a copiar y pegar del cálculo que hicimos anteriormente. Traigo las medidas de cuartiles para todas mis cuatro variables. Ahora, a estas cuatro variables tengo que hacerles una adición, y es el cálculo del percentil 90 y el décimo. Entonces hacemos un cálculo bastante sencillo. Sabemos que el percentil 90 es igual a 90 por 60 dividido 100, posición 54, por el percentil 10, 90 por percentil 10 es igual a 10 por 60 por 100, posición 6. Ya sabemos que estamos hablando de que la posición 90 para el percentil 90 para número de hermanos es 4, percentil 10 es 0, y entonces nos está dando un valor de 0,25. Es decir, confirmamos el concepto de platicúrtico por cuartiles. Ahora, hacemos el mismo ejercicio, percentil 90 y percentil 10 para número de hijos, para edad. Entonces repetimos el ejercicio. Ahora para número de hijos ubicamos el percentil 90 en 3, el percentil 10 en 0, hacemos la operación. Entonces simplemente es Q3, en este caso 2, menos Q1, en este caso 0, dividido dos veces el percentil 90, que es 3, menos el percentil 10, que es 0, enter, y reiteramos que es platicúrtico. ¿Sí? No nos gusta ese resultado, pero no tenemos otra mejor resultado, lastimosamente. Depende de la calidad de los datos comportamiento de los datos que hemos obtenido. Encontramos que por copiar y pegar fórmulas, encontramos que todos nos vuelven a dar platicúrticos. Eso quiere decir que pues básicamente estamos obteniendo el mismo resultado para todo el ejercicio. Ahora, esto ya sería la fase final de nuestro ejercicio. Y de esta manera pues ya le damos fin a todo el ejercicio de la estadística descriptiva para cada una de estas variables.
Como ustedes se percataron, trabajamos a lo largo de todo nuestro ejercicio con todas estas medidas de posición, forma, dispersión y tendencia central para dos tipos de variables, dos discretas, dos continuas. Reitero y hago énfasis. Es bueno que ustedes aprendan a manejar las herramientas de Excel, pero para el caso de las variables continuas, las herramientas ancladas en la herramienta no permiten identificar un comportamiento para los datos continuos. Los datos continuos requieren que ustedes siempre trabajen con formulación. Dicho esto, les agradezco toda su atención, espero que estén muy bien y cualquier cosa quedo abierto a cualquier inquietud a través del foro dispuesto para el día. Que estén muy bien, hasta pronto.